Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Crisanto Pedro, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. Esta tarea es para la unidad 3, análisis de varianzas, para la materia de estadística diferencial 2. La materia está impartida por el ingeniero Juan Morales. Actualmente estoy cursando el quinto semestre. En nuestro contenido vamos a analizar el capítulo 12, análisis de varianza. Como subtemas vamos a ver análisis de varianza de un factor y análisis de varianza de dos factores. Vamos a empezar con nuestro primer subtema, análisis de varianza de un factor. Análisis de varianza de un factor. Definiciones. Los métodos de análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución de Fisher. La distribución Fisher tiene las siguientes propiedades. La distribución Fisher no es simétrica. Los valores de Fisher no pueden ser negativos. Aquí tenemos una representación de lo que puede ser la gráfica de la prueba de Fisher o la distribución de Fisher. Podemos observar que no podemos tener valores negativos. De hecho, los valores de aquí están en positivo. Si nuestro valor de Fisher cayera en esta zona, no podríamos rechazar la hipótesis nula y tampoco podríamos aceptar la hipótesis alternativa. Y si nuestro valor de Fisher fuera menor a nuestro valor de alfa, podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Análisis de varianza de un factor. Definiciones. El método de análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba las hipótesis de que tres o más medias poblacionales son iguales. Es decir, la hipótesis nula plantea que la media 1 es igual a la media 2 es igual a la media 3, y en la hipótesis alternativa planteamos que la media 1 y la media 2 y la media 3 son diferentes. El valor de P pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de la igualdad de las medias. Si P es un valor bajo de la hipótesis nula, se rechaza. Con un valor P grande con 1 mayor que 0.05 no rechace la hipótesis nula de igualdad de las medias. Aquí podemos observar cómo podemos comparar las medias muestrales. El estadístico de prueba de Fisher pequeño, valor de P. Si nuestro valor se encuentra en esta zona, no podemos rechazar la igualdad de las medias poblacionales. Y si nuestro valor de Fisher se encuentra en esta zona, tenemos suficiente evidencia para rechazar la igualdad de las medias poblacionales. Análisis de varianza de un factor. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio del análisis de varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza como datos clasificados con base al tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Ejemplo, mediciones de desaceleración del pecho en gramos en pruebas de choque de automóviles. Las fuerzas G en una medida intuitiva de aceleración está basada en la aceleración que producirá la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales sin atmósfera u otro razonamiento. Una aceleración de 1 gramo es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de fuerzas G: una palmada en la espalda, 4.1 gramos. Desplomarse en una silla, 10.1 gramos. Bajar de un escalón, 8.1. Para el análisis de varianza de un factor tenemos un ejemplo, es acerca de las mediciones de desaceleración del pecho en gramos en pruebas de choque de automóviles. El ejercicio dice lo siguiente: utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de alfa 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Aquí podemos observar en esta zona los tipos de auto, que es compacto, mediano y grande.
Y aquí tenemos los datos de los autos compactos. Tenemos en total 10 datos de los autos, los tipos de auto. Para resolver esto nos vamos a ir a Minitab. Aquí ya tengo abierto el archivo. Para hacer esto, primero vamos a hacer nuestro análisis de la igualdad de las varianzas, pero antes de eso vamos a ver que en la primera columna tenemos capturado los datos de los autos compactos, que son 10 datos, y en la segunda columna tenemos el de los autos medianos, y en la tercera columna tenemos el de los autos grandes. Ok, para hacer esta prueba nos vamos a ir a Stat, nos vamos a ir a Nova y vamos a hacer la prueba de la igualdad de las varianzas para corroborar que nuestras varianzas son iguales. Le damos clic. Ok, aquí vamos a utilizar que los datos están separados en una columna. Ok, aquí podemos ver que nuestros datos están separados por columnas. Ok, y aquí vamos a, en las respuestas, vamos a posicionar nuevamente lo que son los tipos de auto, que son compactos, medianos y grandes. En Options vamos a utilizar nuestro nivel de confianza al 95% porque el ejercicio nos está diciendo que ocupemos un nivel de significancia de alfa de 0.05. Le damos OK. Y en Graph no le vamos a modificar nada, aquí tampoco, le damos directamente OK. Aquí Minitab ya nos hizo la prueba de la igualdad de las varianzas. Ok, vamos a revisar primero la gráfica. Ok, tenemos la prueba de igualdad de las varianzas de los autos compactos, autos medianos y autos grandes. Tenemos nuestros intervalos para las desviaciones estándar utilizando un valor de alfa de 0.05 y tenemos los valores de las comparaciones, que nuestro p-value es de 0.979 y nuestra prueba de Leibniz test. La prueba de Leibniz test es ver si existe homogeneidad en las varianzas. Ok, y podemos ver que nuestro valor fue de 0.808. Aquí podemos ver cómo están distribuidos nuestros intervalos respecto a las desviaciones estándar. Podemos observar que el de los autos compactos es más grande que el de los autos medianos y que el de los autos grandes es más pequeño que el de los autos medianos al de los autos compactos. Ok, si acercamos nuestro cursor podemos darnos cuenta de los intervalos de los autos compactos. Podemos ver que de los autos compactos el intervalo es de 2.91703 a 8.66157 y de los autos medianos tenemos el intervalo de la desviación estándar de 3.35162 a 7.39991 y de los autos grandes el intervalo es de 3.94321 a 7.06627. Ok, en nuestra hipótesis nula vamos a plantear que las tres varianzas son iguales, y en la hipótesis alternativa vamos a plantear que algunas de las tres varianzas son significativamente diferentes. Aquí, de acuerdo al valor de P, tenemos suficiente evidencia, no tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula y tampoco tenemos suficiente evidencia para aceptar la hipótesis alternativa. Eso con respecto a esta gráfica. Vamos a analizar los datos. En el método de prueba comentábamos, en la hipótesis nula planteamos que todas las varianzas son iguales, y en la hipótesis alternativa planteamos que alguna de las varianzas es significativamente diferente. Utilizamos un nivel de alfa de 0.05. Ok, aquí tenemos nuestros datos utilizando nuestros intervalos de confianza para las desviaciones estándar. Tenemos que el de los autos compactos tenemos un tamaño de muestra igual a 10
de los autos medianos a 10 y de los autos grandes es igual a 10. Tenemos las desviaciones estándar de cada uno de los tipos de autos y nuestros intervalos de confianza utilizando un nivel de confianza del 95%. Ok, y en nuestras pruebas deseamos las múltiples comparaciones, nos dio un valor de p-value de 0.979 y nuestra prueba de Levenes Test nos dio un valor de 0.808 y la prueba estadística nos dio 0.22. De hecho, aquí lo podemos corroborar que nuestros datos son similares a lo que nos dio también aquí en la prueba de igualdad de las varianzas en esta gráfica. Ok, para continuar vamos a analizar un poquito más a detalle nuestros datos. Nos vamos a ir a Stat, nos vamos a ir a ANOVA y vamos a hacer nuestra prueba de análisis de varianzas únicas. Ok, aquí vamos a seleccionar que nuestros datos están separados en una columna. Ok, aquí ya tengo preseleccionados los datos, pero vamos a seleccionar nuevamente para la salida de las respuestas. Vamos a poner los autos compactos, autos medianos y autos grandes. En Options vamos a utilizar nuestro nivel de confianza del 95% porque el ejercicio nos está planteando que utilicemos un nivel de significancia de alfa de 0.05. Le damos OK nuevamente y en las comparaciones vamos a marcar todas las gráficas. La dejamos marcados, damos OK. En Graphs, aquí viene preseleccionado que nos dé individual las gráficas, pero no vamos a dar que el número es en 1. Damos OK. En los resultados dejamos marcar todas las casillas, damos OK. En Storage, aquí no modificamos nada y le damos OK nuevamente. Aquí Minitab ya nos hizo el cálculo de los datos. Aquí tenemos nuestra prueba ANOVA para los autos compactos, autos medianos y autos grandes. En el método planteamos en la hipótesis nula que todas las medias son iguales y en la hipótesis alternativa planteamos que alguna de las tres medias es significativamente diferente y nuestro nivel de significancia ocupamos un valor de alfa de 0.05 y aquí tenemos la información de los factores en donde ocupamos el autos compactos, autos medianos y autos grandes para hacer nuestro análisis de varianzas. Y aquí tenemos los resultados. En esta columna tenemos los grados de libertad, en esta zona tenemos la suma de cuadrados ajustados y aquí tenemos los cuadrados medios ajustados y nuestro valor de Fisher que fue de 4.09 y nuestro valor de P que fue de 0.028. Aquí pudiéramos hacer nuestra conclusión de acuerdo al valor de P, donde podemos concluir que tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula que plantea que todas las medias son iguales y tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis alternativa que plantea que al menos de las tres medias alguna de las tres es significativamente diferente. Ok, y en el resumen del modelo tenemos que el estándar es igual a 4.45970 y la R cuadrada es igual a 23.27% y la R cuadrada ajustada es de 17.59% y la R cuadrada predicha es de 5.27%. Aquí tenemos las medias. Estas son, podemos observar aquí que los factores fueron los autos compactos, medianos y grandes con un tamaño de muestra igual a 10, que la media de cada uno de los factores y que tenemos la desviación estándar de los datos. Aquí podemos observar que no difiere mucho las desviaciones estándar de cada uno de los datos, parecen que son similares. Tenemos desviaciones estándar iguales y tenemos nuestros intervalos de confianza utilizando un nivel de confianza del 95%. Y tenemos la
la distribución estándar Bullet, que nuestro valor fue de 4.45970. Aquí tenemos la prueba de Tukey. Sometimos a prueba nuestro nivel de confianza al 95% y obtuvimos la media de los datos en esta zona. Y tenemos los tipos de autos, que son compactos, medianos y grandes, con el tamaño de muestra igual a 10. Y aquí están separados por grupo. Por ejemplo, de los autos compactos está separado como grupo A, y el de los autos medianos está separado como grupo A y B. ¿Por qué está separado como A y B? Puesto que los valores de los autos medianos son parecidos al de los autos compactos y al de los autos grandes, y el de los autos grandes está separado como grupo B. Okay. En nuestra prueba de Tukey nos dio estos resultados. Tenemos la diferencia de las medias. Aquí Tukey hizo una comparación de los autos medianos contra los autos compactos, y de los autos grandes y los autos compactos, y de los autos grandes y autos medianos. Obtuvimos la diferencia de las medias de los autos medianos y autos compactos con un valor de menos 2.60, y de los autos grandes y de los autos compactos tuvimos una diferencia de media de menos 5.70, y de los autos grandes y autos medianos tuvimos una diferencia de media de menos 3.10. y el error estándar de la diferencia tenemos estos datos, y tenemos nuestros intervalos de confianza del 95%, y tenemos nuestro t-value y nuestro p-value ajustado. Aquí podemos observar que el resultado de los autos grandes y autos compactos es menor a nuestro nivel de significancia, el valor de P. Aquí tenemos el valor de 0.021, lo que pudiéramos concluir que tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, que plantea que las medias son iguales, y en la hipótesis alternativa planteábamos que las medias, o alguna de las tres es significativamente diferente. Entonces tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Okay. Vamos a analizar la gráfica. Esa es la gráfica de Tukey. Esta gráfica nos dice que si nuestros intervalos no contienen 0, la media correspondiente, la media no es significativamente diferente. En este caso, de los autos medianos y autos compactos podemos ver que contienen 0. En este caso podemos decir que no son diferentes, y de los autos grandes y autos compactos aquí sí no contiene el 0, lo que podemos decir que es significativamente diferente la media. Aquí si acercamos nuestro cursor, podemos ver la media de los datos. Vamos a cerrar nuevamente. Al parecer no nos da así, pero si no lo mandamos a editar, nos da la estimación de un valor de menos 2.6, y nuestros intervalos de confianza para las medias es de menos 7.55008 a 2.35008. De los autos grandes y autos compactos podemos observar que la estimación fue de menos 5.7, utilizando un nivel de confianza del 95%. En los intervalos nos dio un valor de menos 10.6501 a menos 0.749918, y de los autos grandes y autos medianos nos dio un intervalo de menos 8.05008 a 1.85008, y nuestra estimación fue de menos 3.1. Ok, aquí repito,
si los intervalos no contienen 0, las medias son significativamente diferentes. Si contienen 0, aquí los que contienen 0 son los autos medianos y los autos compactos, y de los autos grandes y autos medianos, lo que podemos decir que no son significativamente diferentes las medias. Y de los autos grandes y autos compactos, aquí si no contiene 0, lo que podemos sugerir que las medias es diferente. De eso con respecto a la prueba de Tukey. Vamos con la prueba de Fisher. Aquí tenemos los factores: autos compactos, medianos y grandes, el tamaño de la masa igual a 10, la media 44.70, 42.10, 39.0 para cada uno de los factores, y los grupos como están separados: A y B y B. ¿Okay? Tenemos la diferencia de las medias en la prueba de Fisher. En esta zona tenemos de los autos medianos y autos compactos, y de los autos grandes y autos compactos, y de los autos grandes y autos medianos tenemos la diferencia de las medias, el error estándar de la diferencia, tenemos nuestros intervalos de confianza utilizando un nivel de confianza del 95%, y nuestro p-value de cada uno de los factores. Ok, y tenemos nuestro p-value ajustado. Aquí podemos observar que nuestro valor de P en el de los autos grandes y autos compactos, el valor de P es menor al nivel de significancia de alfa, lo que podemos concluir que en la hipótesis nula tenemos suficiente evidencia para rechazarla y suficiente evidencia para aceptar la hipótesis alternativa, en donde planteamos que en la hipótesis nula que las medias son iguales, y en la hipótesis alternativa planteamos que al menos en las tres medias uno era significativamente diferente. Ok, entonces podríamos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Y el de los autos medianos y autos compactos, aquí no tenemos suficiente evidencia, tampoco el de los autos grandes y autos medianos. Vamos a analizar nuestra gráfica de Fisher. Ok, aquí tenemos nuestros intervalos de las medias para la prueba de Fisher. Ok, en la prueba de Fisher nos dice que si el intervalo no contiene 0, entonces lo que significa que alguna de las medias correspondiente es significativamente diferente. En este caso nuestros intervalos de autos medianos y autos compactos, autos grandes y autos medianos contienen 0, entonces podemos decir que no son diferentes. Y de los autos grandes y autos compactos, aquí sí no contiene 0, lo que sugiere que la media es significativamente diferente. Okay. Y aquí podemos observar que nuestra estimación del valor en la prueba de Fisher nos da igual un valor de menos 5.7, el intervalo es de menos 9.79225 a menos 1.60775, y de los autos grandes y autos medianos nos da una estimación de menos 3.1, y el intervalo es de menos 7.19225 a 0.99246, y en de los autos medianos y autos compactos tenemos una estimación de menos 2.6, y el intervalo es de menos 6.69225 a 1.49225. Eso con lo referente a la gráfica de Fisher. Vamos a continuar. Tenemos la prueba de Dunet. Tenemos los factores, que es el tipo de autos compactos, medianos y grandes. El tamaño de la muestra utilizamos igual a 10 cada uno de los datos, la media de los datos y la agrupación de los datos. En este caso, la prueba de Dunet solo hace comparaciones de las medias de control que son diferentes, y las que son iguales se representa en uno solo. En este caso, por eso nos representan dos grupos, lo que es A y A. Ok, y aquí tenemos los controles de las medias en la prueba de Dunet. Tenemos de los autos medianos y autos compactos y los autos grandes.
y autos compactos, tenemos la diferencia de las medias menos 2.60 a menos 5.70. Tenemos el error estándar de la diferencia, que es 1.99 para cada uno de los factores, y nuestro intervalo de confianza utilizando un nivel de confianza del 95%, y nuestro p-value y nuestro p-value ajustado. Aquí en la prueba de Dunet nos dio un valor de 0.015, lo que podemos sustentar que tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, que plantea que todas las medias son iguales, y la suficiente evidencia para aceptar la hipótesis alternativa, que plantea que las medias, o que las tres medias alguna de las tres medias es significativamente diferente. Repito, tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula y suficiente evidencia para aceptar la hipótesis alternativa. Aquí tenemos la gráfica de Dunet. Aquí nos hizo nada más dos comparaciones. Comentábamos que la prueba de Dunet solo hace comparaciones de los autos medios de control que son diferentes, y las que son iguales las representa iguales. En este caso dice que si los intervalos no contienen 0, la media correspondiente es significativamente diferente. En este caso es los autos medianos y los compactos contiene 0, lo que podemos sustentar que no es significativamente diferente, y el de los autos grandes y autos compactos no contiene 0. De hecho, la línea de ajuste no contiene 0, lo que podemos deducir que es significativamente diferente. Eso con referente a esta gráfica. Vamos a analizar nuestra prueba de HSU. Tenemos lo que son los tipos de autos, en este caso autos medianos y grandes. En este caso nos representan autos compactos, autos medianos, y autos medianos y autos compactos, y autos grandes y autos compactos. Tenemos la diferencia de las medias, el error estándar de la diferencia, nuestros intervalos de confianza utilizando un nivel de confianza del 95%, y nuestro t-value de cada uno de los factores. Tenemos nuestro p-value ajustado. Podemos observar que el de los autos grandes y autos compactos es menor a nuestro nivel de significancia, por lo que tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, que plantea que todas las medias son iguales, y rechazar la hipótesis alternativa, que plantea que las tres medias, una es significativamente diferente. Y vamos a analizar la gráfica de HSU. La gráfica de HSU sugiere que si los puntos no contienen 0 al final de los intervalos, dice que las medias son significativamente diferentes. Corrección, dice que si los intervalos contienen 0 al final del intervalo, la media es significativamente diferente. En este caso podemos observar que el 0 está al final de los autos grandes y autos compactos, lo que sugiere que es significativamente diferente, y el de los autos medianos y autos compactos no contiene al final del punto o intervalo, lo que sugiere que no son diferentes. También de los autos compactos y autos medianos. Es con referente a esta gráfica. Vamos a observar nuestros intervalos. Aquí tenemos nuestra gráfica de intervalos. Se utiliza la desviación estándar combinada para calcular los intervalos. Y podemos observar que los intervalos de las medias de los autos grandes es significativamente diferente. De hecho, está un poco separado al de los autos compactos y al de los autos medianos, lo que sugiere que es significativamente diferente. Eso con referente a esta gráfica de intervalos. Vamos a analizar todas las gráficas que nos ameritan de los residuales.
podemos observar que en nuestra línea de regresión todos nuestros datos están cercanos a la línea de ajuste, no tenemos valores atípicos, y en la gráfica versus fit tenemos una distribución equivalente en ambos lados, tanto en lo positivo y en lo negativo los datos. Y en el histograma podemos observar que el comportamiento de los residuos, no tenemos sesgo en los lados. Nuestra distribución del histograma se asemeja a una campana de Gauss. Ok, eso con referente a esta gráfica. Para hacer la conclusión de nuestro ejercicio vamos a ir a nuestro vamos a ocupar el análisis de las varianzas que nos dio en la primera parte. Esta zona en esto dio un valor de pi-variance de 0.028. ok, volviendo al ejercicio, podemos hacer nuestras conclusiones de acuerdo al análisis de las varianzas únicas, que nos dio un valor de p que es igual a 0.028. De acuerdo con el valor de p, el análisis de las varianzas se tiene suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula que plantea de que todas las medidas son iguales, y podemos aceptar la hipótesis alternativa de que al menos una de las tres medias es diferente a las otras. Al parecer, la media obtenida en la prueba de Fisher sugiere que la media de los autos grandes es significativamente diferente, por lo que podemos afirmar que las tres muestras no provienen de poblaciones con medias iguales. Aquí lo podemos corroborar en la prueba de Fisher. Y en la prueba de Fisher nos dio un valor de 0.008, lo que sugiere que tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula que plantea que todas las medidas son iguales, y aceptar la hipótesis alternativa que plantea que alguna de las tres medias es significativamente diferente. Y con base a esta prueba de ANOVA no podemos concluir que cualquier media en particular sea diferente de las demás, pero podemos señalar de manera informal que la media muestral de los automóviles grandes es más pequeña. Eso con referente a este ejercicio. Tenemos otro ejercicio similar, acerca de las lesiones en la cabeza de un choque de automóvil. El ejercicio dice lo siguiente: a continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC para las siglas de Head and Injury Condition, que representa un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Tenemos una pregunta donde dice: los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Aquí tenemos los tipos de autos: compactos, medianos y grandes. Para cada uno de los tipos de autos tenemos 10 datos. Para hacer esto, para resolver nuestro ejercicio, nos vamos a ir a Minitab. Aquí ya tengo abierto el archivo. Aquí tenemos, en la primera columna tenemos los autos compactos, y en la segunda columna los autos medianos, y en la tercera columna tenemos los datos de los autos grandes. Para hacer nuestra prueba, primero vamos a hacer nuestro análisis de la igualdad de las varianzas o la prueba. Vamos a ir a Stat, nos vamos a ir a ANOVA y nos vamos a ir a la prueba de igualdad de las varianzas. Aquí vamos a seleccionar que nuestros datos están separados en una columna. Aquí ya tengo preseleccionados los datos. Vamos a colocarlos nuevamente para la salida de la respuesta, que va a ser los autos compactos, autos medianos y autos grandes. Y en Options vamos a utilizar un nivel de significancia de 0.05. En este caso nuestro nivel de confianza va a ser al 95%. Le vamos a dar OK. Y aquí en Graphs, aquí no le movemos nada, tampoco en los resultados, y en Storage and le damos OK nuevamente. Aquí en Minitab ya nos hizo el análisis de los datos que tenemos. Vamos a ver nuestros datos en el método. Planteamos en la hipótesis nula que todas las varianzas son iguales, y en la hipótesis alternativa planteamos que al menos de las tres varianzas una es diferente, y nuestro valor de alfa es de
0.05. ok, perdón, aquí utilizamos un nivel de significancia de alfa de 0.05 y utilizamos un nivel de confianza del 95%. Tenemos los intervalos para las desviaciones estándar, ok, y tenemos la muestra de cada uno de los datos, donde utilizamos 10 muestras, y tenemos los tipos de autos, en este caso compactos, medianos y grandes, las desviaciones estándar de cada uno de los tipos de auto y los intervalos de confianza. ok, y en la prueba utilizamos el método las múltiples comparaciones. En la prueba estadística aquí no nos dio ningún valor, y nuestro p-value en las múltiples comparaciones nos dio un valor de 0.120, y en la prueba de Leibniz test nos dio un valor de 1.87 y un p-value de 0.173. ok, aquí podemos deducir que de acuerdo a los valores de P en las múltiples comparaciones no tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula que plantea que todas las medias son iguales. Tampoco tenemos suficiente evidencia para aceptar la hipótesis alternativa que plantea que alguna de las tres medias es significativamente diferente. De hecho, aquí podemos analizar un poquito con la gráfica. Para la igualdad de las varianzas nos dio un valor de P en las múltiples comparaciones de 0.120, y en la prueba de Leibniz test nos dio un valor de 0.173. La prueba de Leibniz test compara la homogeneidad de las varianzas. ok, aquí tenemos nuestros intervalos para las varianzas, en donde nos dice que los autos compactos van a tener un intervalo de 64.6463 a 127.758, y de los autos medianos va a tener un intervalo de 92.5597 a 149.158, y de los autos grandes va a tener un intervalo de 109.848 a 365.242. Entonces nos dice que la gráfica, dependiendo de los intervalos, que si los intervalos no se sobreponen, lo que sugiere que alguna de las medias es significativamente diferente. En este caso, ninguna de nuestros intervalos se superponen. ¿ok? Eso con referente a esta gráfica. Vamos a analizar un poquito más a detalle todos nuestros datos. Para hacer eso nos vamos a ir a Stat, nos vamos a ir a ANOVA y vamos a hacer la prueba de análisis de las varianzas únicas. ok, y vamos a seleccionar aquí que nuestros datos están separados en una columna. Aquí ya tengo preseleccionados los datos. Aquí vamos a eliminarlo, vamos a colocar nuevamente nuestros tipos de autos compactos, medianos y grandes. ok, en opciones vamos a utilizar un nivel de confianza al 95%, porque el ejercicio nos está planteando que utilicemos un nivel de significancia de 0.05. ok, volviendo a nuestro Minitab, aquí vamos a darle ok. En las comparaciones aquí vamos a marcar todas las pruebas. ok, damos ok. En graphs aquí viene predeterminado que nos dé las gráficas por individuales, pero lo vamos a marcar que nos dé 3 en 1. Damos ok. En los resultados aquí marcamos todas estas zonas, damos ok. Y en storage aquí no vamos a modificar nada de eso, lo dejamos igual, damos ok. Y ya Minitab nos hizo la prueba de ANOVA, lo que son el análisis de las varianzas únicas. ok, en donde el método de prueba planteamos en la hipótesis nula que todas las medias son iguales, y en la hipótesis alternativa planteamos que alguna de las tres medias es significativamente diferente, y utilizamos un nivel de significancia de alfa de 0.05. ok, y tenemos nuestra información de los factores que utilizamos, en este caso los tipos de autos, en este caso fueron compactos, medianos y autos grandes, y tenemos el análisis de las varianzas.
tenemos los grados de libertad, tenemos la suma de cuadrados ajustados y aquí tenemos los cuadrados medios ajustados y nuestro valor de Fisher que fue de 0.40 y nuestro p-value de 0.676. Aquí ya podemos deducir que de acuerdo al valor de P no tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula porque nuestro valor de P es mayor a nuestro nivel de alfa o nuestro nivel de significancia. Utilizamos un valor de 0.05, lo que sugiere que no se cuenta con suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula y tampoco tenemos suficiente evidencia para aceptar la hipótesis alternativa. Y en el resumen del modelo tenemos el valor de S de 125.978, la R cuadrada tenemos un valor de 2.86% y la R cuadrada ajustada es un valor de 0 y la R cuadrada ajustada PI tenemos un valor de 0. Tenemos la media de cada uno de los factores, en este caso autos compactos, medianos y grandes, un tamaño de la muestra igual a 10 para cada uno de los factores y la media de cada uno de los factores. Tenemos la desviación estándar de cada uno de los factores y nuestros intervalos de confianza utilizando un nivel de confianza del 95%. En la prueba de Tukey utilizamos el nivel de confianza al 95%, nos dio la media de cada uno de los datos, en este caso de los autos compactos es igual a 431.5, y de los autos medianos es igual a 390.6 y de los autos grandes es igual a 385.8 y cómo están agrupados nuestros datos. En este caso nos dio acá similar a cada uno de los datos porque cada uno son similares. Ok, y en la prueba de Tukey aquí nos dio los datos de los autos compactos, medianos y grandes. De hecho aquí los juntó, por ejemplo tenemos los autos medianos y autos compactos y los autos grandes y autos compactos y de los autos grandes y autos medianos. La diferencia de las medias para cada uno de los tipos de auto. Tenemos el error estándar, de la diferencia. Tenemos nuestros intervalos de confianza utilizando un nivel de confianza del 95% y nuestro p-value de cada uno de los factores y nuestro p-value ajustado. Aquí de acuerdo en nuestra prueba de Tukey nuestros valores de P están muy por encima de nuestro valor de significancia de alfa, de que fue de 0.05, por lo que podemos deducir que no tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula que plantea que todas las medias son iguales y tenemos y tampoco contamos con suficiente evidencia para para aceptar la hipótesis alternativa de que al menos una de las tres medias es significativamente diferente. Vamos a analizar la gráfica de Tukey. Aquí podemos observar cómo se comportan nuestros intervalos a las diferencias de las medias. Aquí nuestra gráfica dice que si los intervalos no contienen 0, lo que sugiere que la media, alguna de las tres medias es significativamente diferente. En este caso todos nuestros tipos de autos compactos, medianos y grandes que contienen 0. De hecho aquí podemos observar, si hacemos un cursor, que nuestro intervalo de confianza utilizando un nivel de confianza del 95%, vamos a tener una estimación de menos 40.9 y los intervalos van a estar entre menos 180.731 a 98.9308 y de los autos grandes y autos compactos utilizando un nivel de confianza del 95%, vamos a tener una estimación de menos 45.7 y un intervalo de menos 185.531 a 94.1308 y para los autos grandes y autos medianos vamos a tener una estimación de menos 4.8 y el intervalo de confianza va a estar menos 144.631 a 135.031. Esto es con referente a la prueba de la gráfica de Tukey. Damos OK y vamos a analizar la prueba de Fisher. En la prueba de Fisher tenemos los tipos de autos que utilizamos: autos compactos, medianos y grandes, son los factores,
el tamaño de la muestra para cada uno de los factores fue de 10, y tenemos la media y la agrupación de los datos, que es para cada uno de los factores. Tenemos la diferencia de las medias para la prueba de Fisher. La diferencia de las medias cada uno es negativa. El error estándar de la diferencia, de hecho podemos ver aquí que son similares el error estándar de la diferencia de cada uno de los factores, y nuestros intervalos de confianza utilizando un nivel de confianza del 95%, nuestro t-value y nuestros valores ajustados. Aquí en la prueba de Fisher también nos podemos dar cuenta que nuestros valores están por encima de nuestro nivel de significancia de alfa, por lo que podemos deducir que no contamos con suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, y tampoco contamos con suficiente evidencia para aceptar la hipótesis alternativa. Vamos a analizar la gráfica de Fisher. La gráfica de Fisher nos dice que si no contiene 0, lo que sugiere que la media es significativamente diferente. En este caso todos nuestros intervalos contienen 0, lo que podemos deducir que no tenemos suficiente evidencia para decir que es significativamente diferente los factores de los tipos de autos compactos, medianos y grandes. Eso con referente a esta gráfica. Vamos a dar OK para cerrarlo. Vamos a ir en la prueba de Dunet. Igual, aquí utilizamos un nivel de confianza del 95%, tenemos la información de los factores, en este caso los autos compactos, medianos y grandes, el tamaño de muestra para cada uno de los tipos de auto, la media de cada uno de los factores y la agrupación de los datos. Aquí tenemos el control de las medias para la prueba de Dunet. Nos dice que la diferencia de los autos medianos y autos grandes vamos a tener una diferencia de media menos 40.9. Para los autos grandes y autos compactos vamos a tener un valor de menos 45.7, y el error estándar de la diferencia, nuestro valor va a ser de 56.3. de hecho son similares a nuestro valor, y el intervalo de confianza, utilizando un nivel de confianza del 95%, vamos a tener un intervalo de menos 172.4 a 90.6, y en el de los autos grandes y autos compactos vamos a tener un intervalo de confianza de menos 177.2 a 85.8, y tenemos nuestro t-value que también fueron negativos, y nuestros valores ajustados. Vamos a observar que nuestros valores son mayores a nuestro nivel de significancia de alfa, lo que podemos deducir que no tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula que plantea que todas las medias son iguales, y tampoco contamos con suficiente evidencia para aceptar la hipótesis alternativa que plantea que al menos una de las 3 medias es significativamente diferente. Aquí tenemos nuestra gráfica de Dunet. Aquí en la gráfica de Dunet, esta prueba solo hace comparaciones de las medias de control que son diferentes, y las que son iguales las representa en una sola. En este caso, en la gráfica nos está diciendo que los intervalos no contienen 0. La media es significativamente diferente. En este caso nuestros intervalos contienen 0, lo que podemos sugerir que no tenemos suficiente evidencia para sustentar que es significativamente diferente las medias. Eso con referente a la gráfica de Tukey. Vamos a analizar nuestra prueba de HSU. Tenemos la diferencia de las medias, un valor nos dio positivo, que fue de los autos compactos y autos medianos, y el de los autos medianos y autos compactos nos dio un valor de menos 40.9, y el de los autos grandes y autos compactos nos dio un valor de menos 45.7. El error estándar de la diferencia de cada uno de los datos, de hecho, nos dio iguales, el 56.3, y tenemos aquí nuestros intervalos de confianza, utilizando un nivel de confianza del 95%, y nuestro t-value y nuestro p-value ajustado. De hecho, nuestro p-value ajustado nos dio similar en la prueba de HSU. Vamos a analizar esta gráfica de HSU, en donde nos dice que si nuestros intervalos no contiene 0 en la punta, lo que sugiere que la media es significativamente diferente. En este caso no contiene 0 en la punta de los intervalos.
lo que podemos deducir que no tenemos suficiente evidencia para sustentar que las tres medias son diferentes. Eso es con referente a la prueba de HSU. Vamos a analizar nuestros intervalos de esta gráfica utilizando un nivel de confianza para la media un 95%. Aquí podemos observar que los intervalos de las medias de los autos están un poquito similares. De hecho, aquí tenemos la distribución, cómo se comportan la media de los autos compactos y de los autos medianos y autos grandes. En esta prueba se utiliza la desviación estándar combinada para calcular nuestros intervalos. Aquí podemos observar de manera gráficamente que no contamos de suficiente evidencia para asimilar que las tres medias o alguna de las tres medias es significativamente diferente. Vamos a hacer algo. Vamos a analizar nuestra gráfica de residuos. Aquí en nuestra línea de regresión podemos observar cómo nuestros datos están muy cercanos a la línea de ajuste y nuestros valores versus fit. En esta gráfica podemos observar cómo están distribuidos nuestros datos, observar que tenemos una distribución casi similar tanto como en lo negativo y en lo positivo. De hecho, en los valores de aquí en esta zona podemos ver que nuestros datos están similares, la distribución de los puntos igual en esta zona, y en la gráfica de los residuos de la campana de Gauss podemos observar que no tenemos un sesgo mayor en ambos lados, que nuestra campana está distribuido, pudiera decirse, de manera igualitaria. Eso con referente a la gráfica de los residuos. Para hacer nuestra conclusión de este ejercicio vamos a utilizar nuestro valor que nos dio en el análisis de las varianzas. En este caso nos dio un valor de 0.676 para hacer nuestra conclusión. Volviendo al ejercicio, podemos concluir lo siguiente de acuerdo al valor de P. De acuerdo con el análisis de varianzas, el valor de P es mayor al nivel de significancia de alfa, que fue de 0.05, por lo que podemos concluir de que no se tiene suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula que plantea de que todas las medidas son iguales, y tampoco tenemos suficiente evidencia para aceptar la hipótesis alternativa que plantea de que al menos una de las tres medias es diferente de las otras. Por lo tanto, no se tiene suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media o que son diferentes. Para contestar nuestra pregunta, igual vamos a utilizar nuestro valor de P. Nos dice: los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. De acuerdo a nuestro valor de P, en este caso nos dio un valor de P de 0.676, lo que sugiere que no tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula que plantea que todas las medidas son iguales, y tampoco contamos con suficiente evidencia para aceptar la hipótesis alternativa que plantea que alguna de las tres medidas es significativamente diferente. Los datos obtenidos sugieren que no se tiene suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que los automóviles grandes son más seguros. Vamos a continuar con nuestro subtema 12.3, análisis de varianza de dos factores. Análisis de varianza de dos factores. Definiciones. Existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. El objetivo: con los datos muestrales clasificados con base a una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón y un efecto de factor de columna. Los requisitos para hacer la prueba del análisis de varianza de los factores es: para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal y las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son
independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Aquí tenemos un ejercicio, es acerca de las mediciones de desaceleración del pecho en gramos en pruebas de choque de automóviles. El ejercicio dice lo siguiente: utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor renglón del tipo de automóvil extranjero nacional y un efecto del factor de columna del automóvil compacto mediano grande. Utilice un nivel de significancia de 0.05. Tenemos el tipo de automóvil, que son los factores, que en este caso es extranjero y nacional, y tenemos el tamaño de los autos, que es compacto, mediano y grande. Tenemos nuestros datos. Vamos a ir a nuestro programa Minitab. Aquí ya tengo abierto el archivo. Vamos a analizar un poco los datos. Tenemos la desaceleración del pecho en gramos. Tenemos 18 datos. Tenemos 6 datos, 2, 4, 6, 8, 9 datos para cada uno de los tipos de automóviles, 9 datos para el extranjero y 9 datos para el nacional. Y en las categorías, en el tamaño del automóvil, tenemos el compacto, mediano y grande. Para hacer esto vamos a hacer varios análisis. Primero vamos a hacer el análisis de las medianas. Para hacer esto nos vamos a ir a Stat, nos vamos a ir a Nova, nos vamos a ir a análisis de medias, y aquí en la respuesta vamos a poner el desaceleración del pecho en gramos. Aquí ya lo tengo preseleccionado. Aquí lo volvemos a seleccionar, doble clic y automáticamente nos manda a esta zona. Y la distribución de datos vamos a ponerle que va a ser normal. Y en el factor 1 vamos a poner el tipo de automóvil, en el factor 2 el tamaño de automóvil, y vamos a utilizar un nivel de alfa de 0.05 y le damos OK nuevamente. Y aquí vamos a revisar esta gráfica. Esta gráfica tenemos el primer factor, que es el tipo de los automóviles. Tiene dos categorías, que es el extranjero y nacional, y el segundo factor cuenta con tres categorías, que es el mediano, compacto y grande. Aquí lo podemos observar. Tenemos el tamaño del automóvil, que es compacto, grande y mediano, y el tipo de automóvil es extranjero o es nacional. Aquí en esta gráfica podemos observar cómo se encuentran distribuidos los puntos. No hay ninguna fuera de los límites de control y están muy cercanos al cero. Aquí podemos observar, no sobresalen. De hecho, nuestros límites de control empiezan en negativo y pasa por el cero hasta llegar por el positivo. Y en esta otra gráfica tenemos de los tipos de automóviles el análisis de las medias de los efectos para el tipo de automóvil. Podemos observar los efectos de la media, por ejemplo, aquí desde el extranjero podemos observar que si sale un poco de nuestros intervalos, nuestros límites de control, que es 43.943. Vamos a ver cuánto nos dio. No quiere, vamos a cerrarlo, vamos a presionar aquí, nos dio un valor de 44.1111, lo que sugiere que sí está fuera del límite de control. Y por ejemplo el de los nacional también se encuentra fuera, de hecho nos lo marca en rojo Minitab, nos da un valor de 39, está abajo de nuestro límite de control inferior, que es este 39.168. Y en esta gráfica podemos observar cómo están distribuidos los puntos, analizando el efecto de los medios para el tamaño de los automóviles. Se puede apreciar cómo están distribuidos los puntos
de los automóviles compacto, grande y mediano. La media del tamaño de los autos grandes se encuentra cerca del límite de control. El del auto compacto, perdón, se encuentra en el límite de control y el de los grandes está cerca del límite de control. Ok, y de los autos medianos podemos observar que nuestros datos se encuentran bueno, en el centro de la línea. Vamos a ver cuánto nos dio cada uno de los datos. Nos dio un valor de 45, lo que está dentro del límite de control, que es 45.70, y de los autos medianos nos dio un valor de 41.8333, está por encima de 41.56, y de los autos grandes lo que nos dio un valor de 37.8333, está cerca de nuestro límite de control inferior, lo que sugiere que todos nuestros datos están en los intervalos, o en este caso nuestros límites de control. Eso con referente a esta gráfica. Vamos a hacer otra prueba. Vamos a hacer nuestro análisis de varianzas en ANOVA balanceado. Para hacer esto nos vamos a ir a Stat, nos vamos a ir a ANOVA y vamos a seleccionar Balanced ANOVA. Ok, aquí en la respuesta vamos a posicionar la desaceleración de pecho en gramos. Le damos doble clic para que lo seleccione de este lado o nos lo posicione. Aquí vamos a poner los tipos de automóvil y el tamaño de automóvil. Aquí ya lo tengo preseleccionado. En esta parte, en el tipo de automóvil, vamos a ingresar nuestro signo de multiplicación y el tamaño del automóvil. En opciones, aquí no le modificamos nada. En las gráficas, aquí este viene predeterminado para que nos dé una gráfica para cada uno de las pruebas. Vamos a seleccionar que nos dé 4 en 1, le damos OK. En los resultados aquí no modificamos nada, tampoco en storage, le damos OK. Bueno, aquí tenemos los datos de la prueba ANOVA acerca de la desaceleración del pecho en gramos versus tipo de automóvil y el tamaño de automóvil. Tenemos la información de los factores, tenemos dos factores y que fue del tipo de automóvil y el tamaño de automóvil, en donde nos dice que tenemos dos categorías, extranjero y nacional, y tenemos tres categorías para el segundo factor, que es tamaño de automóvil. Tenemos tres categorías: compacto, grande y mediano. Aquí tenemos el análisis de las varianzas de la desaceleración del pecho en gramos. Tenemos los grados de libertad, y aquí tenemos la suma de los cuadrados, los valores, y aquí tenemos los valores de los cuadrados medios. De aquí tenemos los valores de Fisher. Podemos observar que existe una diferencia del 0 hasta el 5, es una diferencia enorme. Y nuestros valores de P, vamos a hacer el análisis de acuerdo al valor de P y nuestro nivel de significancia. En este caso utilizamos un valor de alfa de 0.05. Vamos a hacer el análisis del tipo de automóvil de acuerdo al valor de P, que fue 0.038. Podemos deducir que de acuerdo a nuestro valor el nivel de significancia es de acuerdo a nuestro nivel de significancia el valor de P es menor. Entonces tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula que plantea de que la media de los automóviles extranjeros es igual a la media de los automóviles nacionales, y aceptamos la hipótesis alternativa que plantea que la media de los automóviles es diferente a la de los automóviles nacionales. Y vamos a analizar el segundo factor, que es el tamaño de los automóviles. En este caso nos dio un valor de P de 0.060, que es mayor a nuestro nivel de significancia, que en este caso utilizamos un valor de alfa de 0.05. El valor de P es de 0.060, por lo que podemos deducir lo siguiente: de acuerdo al valor de P 0.060 podemos concluir que no tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula que plantea que las tres medias del tamaño de los automóviles son iguales. Tampoco tenemos suficiente evidencia para aceptar la hipótesis alternativa que plantea que alguna de las tres medias presenta una diferencia. Okay. Vamos a revisar nuestro tercer factor. En este caso metimos el tipo de automóvil
contra el tamaño del automóvil. Obtuvimos un valor de P de 0.717, casi un valor de 1, es decir, un valor de 71.7%. Entonces, de acuerdo a nuestro valor de significancia, el valor de alfa, que fue de 0.05, podemos deducir lo siguiente. De acuerdo al valor de P es mayor a nuestro valor de alfa, no tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula que plantea que la interacción del tipo de automóvil y el tamaño del automóvil cuenta con tres medidas iguales, y tampoco contamos suficiente evidencia para aceptar la hipótesis alternativa que plantea que las tres medidas presentan diferencias en la interacción del tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. Ok, eso con referente a nuestro análisis de las varianzas. Tenemos el resumen del modelo que nos está diciendo que el valor de S es igual a 4.64878 y la R cuadrada es igual a 52.54% y la R cuadrada ajustada es igual a 32.77%. Y aquí tenemos la gráfica de los residuos. Vamos a observarlo. Podemos observar aquí que en la prueba de normalidad, la línea de regresión, nuestros datos están muy cercanos a la línea de ajuste, podemos observar que no tenemos valores atípicos, y en la gráfica de versus fit podemos observar cómo están distribuidos nuestros datos, tanto como en lo negativo y en lo positivo. Y aquí en el histograma podemos ver cómo está distribuido nuestras barras. No tenemos sesgo para ambos lados. Podemos asimilar que las barras presentan una forma de campana de Gauss. Y aquí en esta zona podemos observar cómo están distribuidos nuestros puntos en la gráfica versus order, y tenemos nuestros límites de control, que en este caso está en lo negativo, que es de menos 8 a 8. Y podemos observar cómo se comportan nuestros datos, no están fuera de nuestros límites de control. Esto con referente a esta gráfica. Vamos a continuar con las pruebas. Nos vamos a ir a Stat, nos vamos a ir a Nova, nos vamos a ir a Interval Plot, gráfica de intervalos. Vamos a dar aquí y vamos a seleccionar que sean con grupos para que nos dé las con salida en el eje de las Y. Vamos a dar OK. Y en la gráfica de variables vamos a posicionar la desaceleración del pecho en gramos. Y vamos a eliminar esto, eso ya lo tengo preseleccionado. Ok, en las categorías de las variables vamos a poner el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. Ok, aquí en la escala no modificamos nada, en labels tampoco, y en la data view no modificamos nada, en las múltiples gráficas no modificamos nada, y en las opciones tampoco. Ok, le damos directamente OK. Aquí tenemos la atribución de nuestros intervalos de confianza. Podemos observar, vamos a agrandarlo. Ok, tenemos en este caso las dos categorías, en este caso el tamaño del automóvil y el tipo de automóvil, fueron los dos factores. Y en las categorías, en el tamaño del automóvil, tenemos tres categorías: compacto, grande y mediano. Y en el segundo factor, que es el tipo de automóvil, tenemos dos categorías, que en este caso es extranjero y nacional. Podemos observar en nuestra gráfica de intervalos de la desaceleración del pecho en gramos, utilizando un nivel de confianza del 95% para las medias. Tenemos los intervalos, podemos observar que en el tamaño de los automóviles compacto tenemos un valor, no lo deja, vamos a usar directamente aquí, vamos a disminuir esto. Okay. Aquí acercamos nuestro cursor y podemos observar que tenemos nuestro grupo del tamaño de automóvil. En este caso las categorías compacto, tipo de automóvil, y tenemos nuestro tipo de automóvil, que es extranjero, nos da una media de 47, que podemos observar este dato que está cerca de esta zona.
Vamos a revisar el siguiente, que nos está diciendo que el grupo es el tamaño del automóvil, que es grande, y el tipo de automóvil, que es extranjero. Nos da una media de 39.667, ok, y el intervalo de esta nos dice Minitab que el grupo pertenece al tamaño de automóvil mediano, y el tipo de automóvil extranjero nos da una media de 45.667. Y aquí, de hecho, aquí podemos observar que los intervalos de aquí es un poquito más ajustado que al de los demás. En el tamaño del automóvil compacto, tipo de automóvil nacional, podemos observar que tenemos una estimación de 43 y el intervalo es de 40.5159 a 45.484, y tenemos 3 muestras para esta parte. Ok, podemos aquí observarlo en nuestro ejercicio. Esta parte nos está diciendo que es el auto compacto nacional. Vamos a ver aquí el compacto nacional. De hecho, aquí están nuestros 3 datos. Podemos observar que de hecho están muy cercanos uno del otro. De hecho, es consecutivo los valores 42, 43 y 44, por eso que nos salen ajustados nuestro intervalo de confianza. Y aquí en estos datos los valores están muy lejanos uno del otro, por eso que nos salen un intervalo muy grande. Y en este otro intervalo tenemos el tamaño del automóvil grande, el tipo de automóvil nacional nos da una estimación de 36, y el intervalo va a estar de 29.4276 a de 42.5724 en el límite superior, y nuestro límite inferior va a estar de 29.4276, tamaño de la muestra n, y la media es igual a 36. Y aquí tenemos nuestro intervalo de confianza para el tamaño del automóvil mediano y el tipo de automóvil nacional. Podemos decir que nuestro valor de la media es igual a 38, y nuestro intervalo de confianza, utilizando el nivel de confianza del 95%, vamos a obtener intervalos de 26.6163 a 49.3837, y tenemos 3 muestras. Eso es con referente a este análisis de la gráfica. Vamos a hacer otro análisis. Vamos a hacer la última herramienta. Ok, vamos a ir a Start, nos vamos a ir a Nova y nos vamos a ir a MindFX+. Ok, aquí vamos a seleccionar en la respuesta, en la salida, vamos a seleccionar desaceleración de pecho en gramos. Le damos doble clic para que nos lo mande Minitab aquí, y en los tipos de factores vamos a posicionar lo que son los tipos de automóvil y el tamaño del automóvil. Le damos perdón, aquí en options, aquí no modificamos nada, le damos directamente OK. Aquí podemos observar cómo están distribuidos nuestros datos. En este caso tenemos el tipo de automóvil extranjero y nacional, y el tamaño del automóvil compacto, grande y mediano. Ok, aquí podemos observar que el tipo de automóvil tiene 2 categorías. En el factor del tamaño de los automóviles contiene 3 categorías, que es el compacto, mediano y grande. Ahora podemos observar, y de hecho podemos observar como el tenemos una pendiente descendiente. Aquí la media de la desaceleración del pecho en gramos es mayor en de los automóviles extranjeros que el de los autos nacionales. De hecho, aquí tuvimos una media de 39, y aquí en el extranjero tuvimos una media de 44.1111. Vamos a observar el tamaño de los automóviles y tenemos 3 categorías. En este caso, en el compacto obtuvimos una media de 45, y después el de los grandes tenemos una media de 37.83, y el mediano obtuvimos un valor de 41.83 para la media. Ok, eso con referente a esta gráfica. Vamos a hacer otra prueba para analizar nuestros datos.
nos vamos a ir a Stat, nos vamos a ir a ANOVA y aquí vamos a utilizar interacción plot o gráfica de interacciones. Aquí ya tengo preseleccionados los datos, vamos a posicionar deceleración en fecha en gramos y en los factores vamos a poner el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. En options, aquí no modificamos nada, le damos OK. ¿Vale? Aquí vamos a analizar nuestros datos. Ahí tenemos en este caso el tipo de automóvil, nos está diciendo que la línea azul es el extranjero y la línea roja es el nacional. Aquí podemos observar que no existe ninguna interacción en ambas partes, tanto como el extranjero y el nacional. Podemos observar que la media nos da un valor para el auto compacto que es igual a 47 y el auto grande nos da un valor de 39.6667 para la media, y para la media de los autos medianos nos da un valor de 45.6667. ok, y de los nacionales nos da un valor de la media igual a 43 y para la media igual a 36, y para los tamaño del automóvil mediano nos da un valor para la media es igual a 38. ok, aquí podemos observar en el eje de las X tenemos el tamaño del automóvil y en esta zona tenemos los datos de las medias. Aquí pudiéramos vamos a hacer otro análisis para revisar un poquito más a fondo esta interacción de las medias. ok, para analizar un poquito más a detalle nos vamos a cambiar la interacción. Apretamos control E y aquí en los factores vamos a intercambiarlos. Vamos a poner que el tamaño de los automóviles diferente por el tipo de automóvil. ok, aquí de hecho nos dio diferente a la gráfica anterior. Vamos a observar que existe una diferencia. Vamos a editarlo, hacer el análisis de cada una de las gráficas. ok, aquí podemos observar que existe una diferencia como lo representó Minitab. De hecho aquí ya nos hizo la comparación del tamaño del automóvil. En este caso tenemos ya tres colores: el azul para el compacto, el rojo para el grande y el verde para el mediano. ok, y aquí nos representó nada más el tipo de automóvil, solo nos representó el extranjero y nacional. En el eje de las X nos mandó el tamaño del automóvil. En cambio aquí en esta segunda prueba nos dio, en este caso en el eje de las X, el tipo de automóvil, que en este caso fue extranjero y nacional, y en esta zona tenemos las medias. ok, aquí podemos observar cómo la media de los autos compactos es de 47 y tiene un intervalo hasta 43 para la media. ok, en este caso para nacional. En este caso nuestros datos se comportan de esta manera: el extranjero va a estar para la media del tamaño del automóvil, nos va a dar un valor de una media de 47, y para el nacional nos va a dar un valor para la media igual a 43. Por ejemplo aquí en este caso es el de los autos medianos. Nos va en el extranjero, el tipo de automóvil extranjero nos va a dar una media de 45.6667 y para el nacional nos va a dar una media de igual a 38. En este caso tenemos para el tamaño de automóvil que son grandes. En el tipo de automóvil extranjero nos va a dar un valor para la media igual a 39.6667 y en el nacional nos va a dar una media de 36. ok, aquí podemos observar que no existe interacción en ninguno de los datos. De hecho no se cruzan, no hay ninguna interacción en ambas partes. ok, eso con referente a esta gráfica. Vamos a hacer nuestra conclusión base en nuestro análisis de las varianzas. Vamos a buscar un video. Creo que va a ser este.
Tenemos nuestra primera prueba, que es esta. Vamos a utilizar los valores que nos dio en el análisis de las varianzas para hacer nuestras conclusiones. Vamos a nuestro ejercicio. De acuerdo a los valores de P, vamos a hacer la conclusión. En el análisis de las varianzas del factor, el tipo de automóvil, obtuvimos un valor de P de 0.038, que es menor al valor de alfa de 0.05. Tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula que plantea que la media de los automóviles extranjeros es igual a la media de los automóviles nacionales, y aceptamos la hipótesis alternativa que plantea que alguna de la media de los automóviles extranjeros al parecer presenta una diferencia significativa a de los automóviles nacionales. Y el factor del tamaño de los automóviles tiene un valor de P de 0.060 y es mayor al valor de alfa de 0.05. Por lo tanto, no tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula que plantea que las tres medias del tamaño de los automóviles son iguales, y tampoco se cuenta suficiente evidencia para aceptar la hipótesis alternativa que las tres medias presentan alguna diferencia. En el análisis de las varianzas entre el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil tiene un valor de 0.77. Aquí lo podemos observar. El tipo de automóvil contra el tamaño del automóvil es mayor al nivel de significancia de alfa de 0.05, por lo que no rechazamos la hipótesis nula de ninguna interacción entre los dos factores. No parece que las mediciones de desaceleración del pecho en gramos estén afectadas por una interacción entre el tamaño del automóvil compacto, mediano y grande y el tipo de automóvil extranjero nacional. Al parecer no hay efecto de interacción. Tenemos otro ejercicio, es similar al que teníamos, pero es acerca de las lesiones en cabeza en un choque de automóvil. El ejercicio dice lo siguiente: a continuación se presentan los datos de las lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC o las siglas en Head Injury Condition. Representa un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe efecto de interacción, un efecto del factor del renglón del tipo automóvil extranjero nacional y un efecto del factor común del tamaño del automóvil compacto, mediano, grande. Utilice un nivel de significancia de 0.05. Aquí tenemos en este caso los datos en los tipos de automóvil extranjero nacional. Tenemos las categorías del tamaño de automóvil, que es compacto, mediano y grande. Tenemos tres datos para los tipos de automóvil extranjero y tres datos para el nacional, y tenemos tres datos para el tamaño de automóvil mediano, para el tipo de automóvil extranjero, y otros tres para lo que es el tamaño de automóvil mediano y nacional. Vamos a resolver nuestro ejercicio en Minitab. Aquí ya tengo abiertos nuestros datos en esta zona. Para resolverlo, primero vamos a hacer el análisis de las medias para corroborar que si existen igualdad entre nuestras medias. Entonces, para hacerlo nos vamos a ir a Stat, nos vamos a ir a Nova y vamos a ponerle análisis de medias. En este caso vamos a tomar en cuenta los dos factores y sus categorías. En la respuesta posicionamos las lesiones en cabeza. Aquí ya tengo preseleccionados los datos. Y aquí vamos en el factor 1 tenemos el tipo de automóvil, que es nacional y extranjero, y en el factor 2 tenemos el tamaño del automóvil, que es compacto, mediano y grande. Damos OK para analizar nuestra gráfica. Vamos a analizar nuestra prueba de las medias. Vamos a darle doble clic para que meditamos los datos. Aquí en la interacción de los efectos podemos observar que el primer factor, en este caso, es el tamaño del automóvil. Tiene tres categorías, que es compacto, grande y mediano, y el tipo de automóvil, que es el factor número 2, tenemos dos categorías, que es el extranjero y nacional. Aquí podemos observar cómo están distribuyendo sus datos. Podemos observar que se encuentra
en los límites de intervalo. De hecho, aquí el compacto, el extranjero, podemos observar que tenemos este dato y tenemos un valor de menos 13.1667, está en negativo. Y en de los autos grandes, en el tamaño de automóvil y tipo de automóvil extranjero, podemos observar que nuestro valor está en 65.1667, ok. Y el tamaño de los automóviles medianos, el tipo de automóvil extranjero, podemos darnos cuenta que el punto está en la zona negativa, tiene un valor de menos 52. Y el auto compacto nacional, el tamaño de automóvil y tipo de automóvil, tenemos un valor de 13.1667. Y en del tamaño del automóvil grande, tipo de automóvil nacional, tenemos un valor de menos 65.1667, está en el lado negativo. Y en el mediano, el tamaño del automóvil, el tipo de automóvil nacional, tenemos un valor de 52. Y no tenemos valores que están fuera de nuestros límites de control. De hecho, empieza desde el negativo, pasa por el 0 hasta el positivo. Vamos a los efectos de la medida en el tipo de automóvil. Aquí podemos observar que en el tipo de automóvil, en el eje de las X, tenemos el extranjero y el nacional, y aquí tenemos las medias. Aquí podemos observar cómo están distribuidas nuestras medias, ok. Y en el tipo de automóvil extranjero podemos observar que el valor de este punto tiene un valor de 427.444, y el tipo de automóvil nacional tenemos una media de valor 340.444. Y aquí tenemos otra gráfica que es el tamaño del automóvil. En este caso tenemos el compacto grande y mediano. Podemos observar que están dentro de los límites de control, que es 274.3, a nuestro límite superior 493.6. y ya podemos observar cómo están distribuidos nuestros puntos tan cerca de nuestros límites de control. Por ejemplo, en el tamaño de automóvil compacto podemos ver que nuestra media es de 414.667 el valor, y este punto tenemos un valor de tenemos un símbolo de nivel del tamaño del automóvil grande, tenemos un valor de 348.667, y en el tamaño del automóvil mediano tenemos un valor de 388.5. Ok, eso con referente a esta gráfica. Vamos a hacer el análisis de otra prueba. Ok, para hacerlo nos vamos a ir en Stat, nos vamos a ir a Nova, y de ahí nos vamos a ir a Nova balanceado. Ok, aquí en la respuesta, esto ya lo tengo preseleccionado, vamos a posicionar las lesiones en la cabeza con doble clic. Y aquí vamos a posicionar los tipos de automóvil. En este caso, aquí ya los tengo precapturados. Vamos a seleccionarlos nuevamente para hacer la prueba. Ok, vamos a poner el tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Vamos a poner el tipo de automóvil y tamaño de automóvil. El tipo de automóvil lo vamos a multiplicar. Ok, vamos a poner el signo por para un asterisco. Ok, y posicionamos el tamaño del automóvil. Y en graphs, aquí vamos a decirle a Minitab que nos dé 4 números de gráficas, porque viene predeterminado a que nos dé una gráfica por cada prueba que hacen. Ok, entonces en options aquí no modificamos nada, en los resultados tampoco, y en storage tampoco. Vamos, ok, aquí Minitab ya nos hizo la prueba de ANOVA, que es las lesiones en la cabeza en choques versus tipo de automóvil, tamaño de automóvil. Aquí tenemos los dos factores, que es el tipo de automóvil y el tamaño de automóvil. Tenemos dos categorías en el tipo de automóvil, que es extranjero y nacional, y tres categorías del compacto grande y mediano para el tamaño del automóvil. Aquí tenemos el análisis de las varianzas. Ok, aquí tenemos los grados de libertad, tenemos la suma de los cuadrados, tenemos la media de los cuadrados, tenemos los valores de Fisher y nuestros valores de P para cada uno de los factores.
Ok, aquí vamos a hacer un pequeño análisis de acuerdo a los valores de P. Por ejemplo, en el factor del tipo de automóvil tenemos un valor de P mayor a nuestro nivel de significancia de alfa. En este caso ocupamos un nivel de significancia de 0.05, por lo cual podemos concluir lo siguiente. De acuerdo a nuestro valor de P es mayor a nuestro nivel de significancia de alfa 0.05, por lo cual no contamos con suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula que plantea que la media de los automóviles es igual a la media de los automóviles nacionales, y tampoco contamos con suficiente evidencia para aceptar la hipótesis alternativa que plantea que la media de los automóviles es diferente a de los automóviles nacionales. Ok, y en el tamaño del automóvil tenemos un valor de 0.655, igual está muy grande a nuestro nivel de significancia, que fue de 0.05. Podemos concluir lo siguiente: de acuerdo al valor de P tenemos un valor mayor a nuestro nivel de significancia. Podemos concluir lo siguiente: no tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula que plantea que las tres medias del tamaño del automóvil son iguales, y tampoco tenemos suficiente evidencia para aceptar la hipótesis alternativa que plantea que alguna de las tres medias presenta una diferencia. Y por otro tenemos juntados dos factores: el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil, que en este caso multiplicamos, nos dio un valor de 0.281, igual está por encima de nuestro valor de significancia, que fue de 0.05, el valor de alfa. Podemos concluir lo siguiente: de acuerdo al valor de P, que en este caso fue de 0.281, no tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula que la interacción del tipo de automóvil y el tamaño del automóvil cuentan con tres medias iguales, y tampoco contamos con suficiente evidencia para aceptar la hipótesis alternativa que plantea que las tres medias presentan diferencias en la interacción del tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. Vamos a revisar nuestra gráfica de residuos. Aquí podemos observar nuestra prueba de normalidad, la gráfica de prueba de normalidad, cómo están distribuidos nuestros datos con respecto a la línea de regresión. Podemos observar que tenemos un valor atípico, ok, que es que está aquí. Vamos a cerrarlo para ver cuál es ese valor. Tenemos un residual alto, es de 240.667, ok, y está cerca de la línea de ajustes con respecto a la prueba de normalidad. Vamos a observar nuestra gráfica versus fit, cómo están distribuidos nuestros datos. Están cargados, de hecho en el valor de las X podemos observar que los valores están más cargados, tanto como en lo positivo como en lo negativo, en los valores de 400, 500. En este caso, en los residuales tenemos valores negativos en menos 100, tanto como en los valores que se comprenden desde 0 a... De hecho tenemos un valor residual fuera, el valor es de 240.667, se encuentra fuera de nuestro límite de control, que nos está diciendo que es 200. Eso con referente a esta gráfica. Vamos a observar la distribución de nuestro histograma. Podemos observar nuestra distribución del histograma que los datos que las barras no están muy sesgadas, o que no existe ningún sesgo grande en ambos lados, y que se asemeja a la forma de una campana de Gauss. Y tenemos la gráfica de versus orden. Aquí podemos observar cómo están distribuidos nuestros datos, cómo se comportan de manera normal, podría decirse, y no está fuera de nuestro... sí tenemos un valor que está afuera. De hecho es el valor del residual que comentábamos en esta parte, que está grande. Tenemos el valor de 240.667, que lo que indica que está fuera de nuestro límite de control residual. En este caso nuestro límite de control superior es 200. Eso con referente a esta gráfica. Vamos a continuar con nuestra prueba. Ok, nos vamos a ir a Stat, a ANOVA. Vamos a hacer la segunda prueba de ANOVA en Interval Plot. Vamos a esta zona y vamos a seleccionar con un grupo para que con salida en el eje de las Y. Le damos ahí, seleccionamos, le damos OK. Aquí ya tengo preseleccionados los datos. Voy a capturarlos nuevamente. Posicionamos lesiones en la cabeza en choque con doble clic. NetApp automáticamente nos lo manda aquí. Aquí vamos a posicionar el tipo de automóvil.
normal. Vamos a darle tipo de automóvil, ok, y posicionamos el tamaño de automóvil, ok. Eso es con referente a esta prueba. Vamos a Scal. Aquí no le modificamos nada, tampoco en múltiples gráficas, tampoco le damos nada. Aquí no modificamos nada, le damos OK nuevamente para revisar los datos, nuestros intervalos. Aquí podemos observar cómo se comportan nuestros intervalos para la media, utilizando un nivel de confianza del 95%. Podemos observar que el tamaño del automóvil compacto, tipo de automóvil extranjero, podemos observar en el Autolus Compact tenemos una media de 445 y nuestros intervalos van a estar de 107.294 a 782.706, y en el tamaño del automóvil grande, tipo de automóvil extranjero, podemos decir que tenemos una media de 457.333 y nuestros intervalos van a estar entre menos 60.5682 a 975.235, nuestro límite superior, y el tamaño de la muestra igual a 3. Y para el tamaño del automóvil mediano tenemos una media de 380, y aquí podemos observar que nuestros intervalos van a estar de 59.5655 a 700.435 y el tamaño de la muestra igual a 3. Y aquí podemos observar que tenemos un intervalo que está muy ajustado. De hecho, creo que está dando una media de 384.3, y nuestros intervalos van a estar entre 337.309 a 431.357 con respecto al tamaño del automóvil compacto y el tipo de automóvil nacional. Vamos a revisar el tamaño de automóvil grande, el tipo de automóvil nacional. Podemos observar que aquí nos da una media de 240, y aquí podemos nuestros intervalos de tenemos 27.4501 en nuestro límite inferior, y tenemos un límite superior a 452.550, ok. Y aquí tenemos otro que es el tamaño del automóvil, que es el mediano. Podemos observar cómo están distribuidos nuestros intervalos, y nuestro intervalo va a estar de 229.675 a 564.325. Ok, eso es con respecto al tamaño del automóvil de medianos y el tipo de automóvil nacional. Eso es con referente a esta gráfica. Vamos a hacer otra prueba, vamos a analizarlo. Nos vamos a ir a Stat, vamos a ir a Nova, y nos vamos a ir a MindFXPlots. Aquí vamos a capturar en la respuesta, vamos a capturar las lesiones en la cabeza. Le damos doble clic para que Minitab nos lo posicione, y en el tamaño, en los factores, vamos a posicionar el tipo de automóvil y el tamaño de automóvil. En Options, aquí no modificamos nada, le damos OK nuevamente. Aquí vamos a analizar nuestra gráfica, ok. Podemos observar cómo nuestros datos están distribuidos. De hecho, tenemos una pendiente descendiente, la media de esa selección de las lesiones en la cabeza. Podemos decir que, por ejemplo, el del extranjero tiene una media alta, tiene una media de 427.444, y el del nacional tenemos 340.444 para los tipos para el factor del tipo de automóvil, ok. Y por lo cual no podemos deducir, no contamos con suficiente evidencia. Y aquí también tenemos el factor del tamaño del automóvil, que es compacto, grande y mediano. Podemos observar aquí que si acercamos nuestro cursor, que la media es igual a 414.667, se encuentra un poquito más alejada de la media que la del grande, y podemos observar que la media del tamaño del automóvil es el 248.667, y el tamaño del automóvil mediano tenemos una media de 388.5. Eso con referente a esta gráfica.
Vamos a hacer un análisis de la última gráfica. Nos vamos a ir a Stat, nos vamos a ir a Nova y vamos a seleccionar Interaction Plot. Aquí vamos a posicionar las lesiones en la cabeza en choques con doble clic para que lo posicione en Minitab. Y aquí en los factores vamos a poner el tipo de automóvil y tamaño de automóvil para analizarlo. Le damos OK. Aquí podemos observar cómo están distribuidas nuestra interacción de las medias. Podemos observar que si existe un poco de interacción en esta parte, tanto como en la media del tamaño del automóvil mediano, el tipo de automóvil nacional. Ok, en la línea, por ejemplo, el azul es el tipo de automóvil extranjero, que es toda esta parte, y el tipo de automóvil nacional tenemos marcado lo que es la línea roja. Ok, y en el eje de las X tenemos el tamaño del automóvil, y en esta parte tenemos los valores de las medias. Ok, vamos a observar cómo están representados cada uno de los puntos. Podemos observar que en el tamaño del automóvil grande tenemos una media de 384.333 y en el tamaño del automóvil grande tenemos una media de 240 y en el mediano tenemos un valor de una media de 397 y en el tipo de automóvil tenemos un valor de la media 380 y el del tipo de automóvil, que es extranjero, tenemos una media de 457.333 y con la otra media de 445. La interacción entre el compacto, tamaño de automóvil compacto y extranjero. Aquí podemos observar que existe que se observa como si tuviéramos una interacción entre los datos, entre la media del tamaño de automóvil mediano y la media del tipo de automóvil nacional. Ok, no, perdón, es el tipo de automóvil extranjero, lo que es esta zona. Ok, y el extranjero donde están las rojas. Ok, por lo cual podemos decir lo siguiente, que no podemos decir que existe interacción entre ambos datos de acuerdo a los valores de P que nos dio anteriormente. Eso con respecto a esta gráfica. Vamos a analizar esta gráfica nuevamente, pero vamos a cambiar la interacción de los datos. Apretamos control E para que en Minitab nos arroje otra vez la ventana donde capturamos nuestros datos y vamos a seleccionar el tamaño de automóvil por el tipo de automóvil para que esta vez nos lo dé por separadas gráficas. Ok, ya nos dio dos gráficas diferentes donde existe la línea están representadas por el tipo de automóvil extranjero y nacional, y en la otra analizar la siguiente gráfica. Aquí está, aquí podemos observar que en la primera prueba utilizamos para nuestros datos de las medias el tipo de automóvil en esta zona, y en este caso cambiamos la interacción de los datos, pusimos el tamaño del automóvil compacto, grande y mediano, es donde nos está diciendo que la línea del tamaño del automóvil compacto es la línea azul, que es esta, y el del grande es la roja, que es esta línea en tracción, y tenemos el del mediano, que es la zona. ¿Okay? Aquí vamos a acercar nuestro cursor para observar cómo se comportan nuestros datos. La media es igual a 445 en el tipo de automóvil extranjero, en este caso el tamaño de automóvil compacto, y en el otro, en el tipo de automóvil nacional, tenemos el tamaño de automóvil compacto, una media de 34.33, y en la siguiente, que es la línea roja, que es esta, tenemos la interacción del tipo de automóvil extranjero con el tamaño de automóvil grande,
un valor de media 457.333, y en el tipo de automóvil nacional que tiene un valor de media 240 junto con el tamaño de automóvil grande. Y aquí tenemos otra línea que es el tamaño de automóvil mediano. Podemos decir que en la línea, en esta parte tenemos el tipo de automóvil extranjero, tenemos un valor de media igual a 380, y en el tipo de automóvil nacional tenemos una interacción del tamaño de automóvil mediano con un valor de 397. Aquí podemos observar cómo cambiaron nuestro eje de las X, de los factores. En el primero tenemos el primer factor, el tamaño del automóvil, y aquí cambiamos al segundo factor, que es el tipo de automóvil. En el tipo de automóvil tenemos dos categorías, que es el extranjero y el nacional, y en el tamaño de automóvil tenemos tres categorías, factor grande y mediano, y aquí en esta zona tenemos la representación de las medias. Este sí no sufrió un gran cambio aquí. Eso con referente a estas dos gráficas. Volviendo a nuestro ejercicio, vamos a utilizar nuestro valor de análisis de las varianzas que obtuvimos en la primera prueba, y bueno, en la segunda prueba que hicimos, y en este caso los valores de P para hacer nuestra conclusión. Volviendo al ejercicio, de acuerdo a los valores de P podemos hacer nuestras siguientes conclusiones. En el análisis de las varianzas obtuvimos un valor de P 0.159 en el tipo de automóvil es mayor al nivel de alfa 0.05, por lo tanto no tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula que plantea que la ausencia de un efecto de acuerdo al tipo de automóvil. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el hecho de que el automóvil sea extranjero o sea nacional tenga un efecto sobre las mediciones en las lesiones en la cabeza. Y de acuerdo a nuestro valor de P en el tamaño del automóvil, concluimos lo siguiente. El análisis de las varianzas, obtuvimos un valor de P de 0.655 en el tamaño del automóvil es mayor al nivel de alfa 0.05, por lo tanto no tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula que plantea la ausencia de un efecto de acuerdo al tamaño del automóvil. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el hecho de que el automóvil sea grande, compacto o mediano tenga un efecto sobre las mediciones en la cabeza, las mediciones en las lesiones en la cabeza. Y de acuerdo a nuestro valor de P, en este caso el tipo de automóvil por el tamaño del automóvil, obtuvimos un valor de 0.281. Podemos concluir lo siguiente. En el análisis de las varianzas obtuvimos un valor de P de 0.281 en la interacción entre el tipo de automóvil versus el tamaño del automóvil. Aquí tenemos un error, es tamaño aquí. Tamaño. Tamaño del automóvil es mayor al nivel de alfa 0.05, por lo tanto no tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula que plantea la ausencia de un efecto de acuerdo al tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. No parece que las mediciones de las lesiones en la cabeza estén afectadas por una interacción entre el tamaño del automóvil compacto, mediano y grande y el tipo de automóvil extranjero nacional. Al parecer no hay efecto de interacción. Eso es con referente a este ejercicio. Y tenemos nuestras referencias. Todos los ejercicios planteados o presentados en esta presentación fueron en base al libro de estadística 11ª edición de Mario Triola, y el software utilizado para esta prueba, para la resolución de los ejercicios, es el Minitab 19. De mi parte es todo. Muchas gracias.